Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó hundida en crisis y desesperación. En ese escenario surgió Adolf Hitler, un líder que prometía devolver el orgullo perdido. Así comenzó el ascenso del nazismo, una ideología que aprovechó el caos, el miedo y el descontento social para llegar al poder y cambiar la historia del mundo. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania enfrentó una inflación descontrolada, millones sin empleo y un profundo resentimiento por el Tratado de Versalles. En ese clima apareció el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, que prometía recuperar la grandeza alemana. Con discursos llenos de nacionalismo y odio hacia minorías, especialmente los judíos, Hitler culpó a otros por la crisis del país. En 1923 intentó un golpe de Estado, fracasó y fue encarcelado, pero desde prisión escribió Mi lucha, donde expuso sus ideas racistas y autoritarias. Cuando estalló la Gran Depresión en 1929, el desempleo empeoró y muchos alemanes empezaron a apoyar al partido nazi. En 1933, Hitler fue nombrado canciller. Poco después, eliminó a sus rivales políticos, censuró la prensa y estableció un régimen dictatorial. El ascenso del nazismo no fue un accidente. Fue el resultado de una crisis profunda. Un pueblo desesperado y un líder que supo manipular el miedo con promesas falsas. Lo que siguió fue una dictadura basada en el odio, la censura y la violencia, que llevó al mundo a una guerra devastadora. Estudiar cómo surgió no es solo repasar el pasado, es una advertencia para el presente. Cuando el odio y la ignorancia crecen en tiempos difíciles, la historia puede repetirse. Espero que les haya gustado. Ahora comencemos con el siguiente tema que les hablaré. Cuando pensamos en el nazismo, lo primero que nos viene a la mente es Europa. Pero ¿sabías que América Latina también jugó un papel importante en esta historia? Desde simpatizantes en gobiernos hasta redes de espías nazis y el refugio de criminales de guerra, nuestra región no fue ajena al impacto del Tercer Reich. Durante el ascenso del nazismo, varios países de América Latina mantuvieron relaciones diplomáticas y comerciales con Alemania. Algunos gobiernos mostraban simpatía hacia el régimen, mientras que otros vigilaban de cerca sus movimientos. En países como Argentina, Brasil y Chile, el partido nazi llegó a tener sedes locales que buscaban influenciar a las comunidades de origen alemán. Además, se detectaron redes de espionaje nazi operando en el continente, especialmente en puertos estratégicos y zonas industriales. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de países latinoamericanos rompieron relaciones con el eje y se alinearon con los aliados. México, por ejemplo, envió el Escuadrón 201 a combatir en Filipinas, pero tras la guerra, América Latina volvió a ser clave. Muchos criminales nazis huyeron a esta región buscando refugio. Varios lograron esconderse durante décadas, como Adolf Eichmann, quien fue capturado en Argentina en 1960. América Latina no fue protagonista del conflicto europeo, pero tampoco fue espectadora. Su papel, aunque silencioso, dejó huellas en la historia del nazismo y también en el destino de los que intentaron escapar de él. Y bueno, eso fue todo sobre la participación de América Latina en esta etapa de la historia. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora sí, pasemos al siguiente tema. Puede parecer sorprendente, pero en medio de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, también hubo enormes avances científicos y tecnológicos. Muchas de las herramientas que usamos hoy, desde los antibióticos hasta los cohetes, tienen su origen en investigaciones creadas para ganar la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciencia avanzó a gran velocidad, impulsada por la necesidad de ganar la guerra. Se crearon tecnologías como el radar, que ayudó a detectar aviones enemigos desde lejos. También se mejoraron los submarinos, los cohetes y los tanques. En medicina, la penicilina se produjo masivamente, salvando miles de vidas. Pero el avance más impactante fue la bomba atómica.
desarrollada por Estados Unidos en el Proyecto Manhattan. Este invento cambió el curso del conflicto y del mundo. La guerra impulsó descubrimientos que aún usamos hoy, pero también mostró el lado oscuro de la ciencia. Avanzar no siempre significa mejorar, depende de cómo se use el conocimiento. Gracias por su atención. Ahora vamos al último tema. La guerra no solo se libraba con armas y estrategias, también se vivía con miedo, hambre y sufrimiento. Lejos de los discursos políticos y los mapas de generales, millones de soldados enfrentaban una realidad brutal en los campos de batalla. Dormían bajo la lluvia, marchaban con frío extremo, y cada día podía ser el último. Esta era la verdadera cara de la guerra. La vida en el frente era una lucha constante, incluso cuando no se disparaba un solo tiro. Los soldados dormían pocas horas, muchas veces en el barro o la nieve. Las enfermedades, como el tifus o las infecciones, eran tan peligrosas como las balas. La comida era escasa, raciones frías, enlatadas, sin sabor. Algunos pasaban días sin comer bien. El miedo era permanente. Las bombas podían caer en cualquier momento, los francotiradores estaban al acecho y las emboscadas eran comunes. Pero no todo era combate. Había momentos de espera eterna, de escribir cartas a casa o simplemente mirar el cielo, esperando sobrevivir un día más. El compañerismo entre soldados fue clave. Se cuidaban entre ellos, compartían lo poco que tenían y, a pesar del horror, encontraban formas de reír, jugar o recordar por qué luchaban. La guerra en los campos de batalla no era gloriosa ni heroica. Era dolorosa, sucia y aterradora. Detrás de cada victoria había vidas rotas, cicatrices que no se ven y recuerdos imposibles de olvidar. Comprender cómo se vivía allí no es solo mirar el pasado, es recordar que la guerra no es un juego y que cada vida en el frente tenía un valor incalculable. Espero que les haya gustado.